Bueno, pues ahora por primera vez voy a filmar la clase desde una localización china. Tengo ya algunos días aquí, pero pues había tenido material grabado todavía de cuando estaba en México, pero hoy tengo ya el enorme placer, la enorme felicidad de poder compartirles, pues miren, esto que están viendo mis sentidos, ¿no? Por allá está una de las torres olímpicas de cuando fueron aquí en Beijing, los Juegos, ¿no? Los famosos Juegos Olímpicos. Les voy a presentar un poquito para que se vea. Para allá se observa pues una monumental construcción junto con un edificio también espectacular, y a nuestro costado izquierdo o derecho está el Estadio Olímpico. Al rato voy a intentar filmar también algo de la clase desde esa locación para que se pueda apreciar y ver de cerca. Pero bueno, vamos a hablar un poco entonces de cuestiones académicas, que al final pues es lo que me trae también aquí a Beijing. Ya tuve hoy mi primera participación en el Congreso y estoy muy contento, la verdad. Vamos a analizar ahora el capítulo número 13 del libro de Deconstruyendo a Darwin, de San Pedro, de Javier San Pedro. Es un texto que también me abrió a mí mucho los ojos, me encantó, me enseñó muchísimas cosas de biología, no tantas como las que hay por aprenderse, porque pues es difícil leer un texto y quedarse con todo, ¿no? Pero la primera vez que lo leí hace ya casi, no sé, 10 años, más o menos, no sé, 8 años, 8 o 9 años, me gustó, me agradó muchísimo, y desde entonces lo he usado para algunos de mis cursos. Entonces, me parece que hay 3 temas centrales de debate en el libro de San Pedro. El primero es si la evolución humana, si la evolución del cerebro humano, en términos generales de cualquier órgano u organismo, es el resultado de una evolución gradual o de algún otro proceso, un poco también como lo maneja Stephen Jay Gould, ¿no? Saber si las interpretaciones clásicas de Darwin están en lo correcto o no. El siguiente punto sería respecto de cuál es el origen geográfico del hombre moderno, al que llamamos Homo sapiens. Y el tercer punto sería hace cuánto tiempo hizo su aparición, y además en dónde hizo su aparición pues nuestra especie, esta que le llamamos Homo sapiens, y además pues Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso, pues. Y San Pedro sí maneja que el cerebro humano es producto de la evolución biológica, pero aquí la pregunta, eso no se pone en tela de duda, pues, ¿no? Pero lo que uno se tiene que preguntar es qué es la evolución, ¿no? ¿Cuál de estas dos posturas respecto de la evolución lineal o qué otras opciones hay además de esta evolución lineal? Entonces, lo que San Pedro nos hace también ver es que la evolución no es únicamente un tema de selección natural y de adaptación al entorno, ¿no? Lo cual implicaría pues una lógica mecánica, ¿no? Si las transformaciones de las especies tienen que ver con la adaptación al entorno. Si esto fuera así, querría decir que en el mundo operaría, en la biología, en el mundo de la biología, en la biología, nosotros como organismos, operaría una lógica netamente mecánica, ¿no? O sea, las transformaciones serían mecánicas y no genéticas, como hoy en realidad pues sabemos que sí son, ¿no? Además, estas transformaciones mecánicas serían transformaciones heterónomas, o sea, el resultado de condiciones externas a los organismos que harían que internamente cambiaran, ¿no? Así es como se ha interpretado, y bueno, de cierta manera esto también es responsabilidad de Darwin,
porque Darwin no tenía ni la menor idea de cuestiones genéticas. Darwin jamás oyó hablar de los genes, ¿no? Cuando la época de Darwin apenas estaba por ahí Gregorio Mendel haciendo sus primeras experimentaciones con chicharitos y con frijoles y tal. Entonces no había manera alguna de que Darwin pudiera saber algo de genética. Así que pues él consideraba que estas transformaciones efectivamente operaban con relación a los factores externos siempre a los organismos, y que estos organismos se adaptaban, se transformaban como respuesta a esto. No es que esté completamente erróneo Darwin, pero obviamente esas transformaciones están más relacionadas a las posibilidades genéticas, de un organismo, que colaboran, o más bien que son potenciadas o disminuidas por los factores externos. Pero no va a haber una sola transformación en un organismo viviente si su biología no se lo permite, si su genética no se lo permite, obviamente, ¿no? Entonces, estos eventos biológicos, estos eventos de la vida, porque es la vida siempre transformando la vida abasteciéndose de vida, la vida transformando la vida, o sea, estos eventos biológicos que llevan a los organismos a transformarse son externos, por un lado. Cuando esos eventos son externos, a esas transformaciones de las especies que hacen que surjan nuevas especies, se les va a llamar especiación. Entonces, ¿qué demonios es la especiación, Lutz? ¿Qué demonios es la especiación? Bueno, pues la especiación, ¿no? La definición como tal de especiación sería el proceso mediante el cual van a surgir una o varias especies distintas y nuevas a partir de una especie previa, que es la que va a ser la raíz de todas las demás especies, ¿no? Va a ser la especie común que van a tener el resto de estas especies que se deriven de ellas. Bueno, entonces tuve que hacer una pequeña pausa para que no hubiera interferencia en la comunicación. Ahora, estas transformaciones son independientes de la descendencia de algunos de sus miembros. O sea, esto quiere decir que, vamos a plantearlo así, por determinados sucesos resulta que los miembros, que diversas comunidades que forman parte de una misma especie, súbitamente se van a separar, van a dejar de vivir en los mismos lugares. Puede ser por un maremoto, puede ser por un terremoto, o puede ser porque unos alcanzaron a subir una montaña y llegaron al valle del otro lado de la montaña, y otros no lo hicieron, se prefirieron quedarse allí, por lo que sea. Pero súbitamente va a haber un cambio de hábitat en algunos, y este nuevo hábitat en el que se van a desarrollar va a, si se pueden adaptar a él, va a permitirles continuar y mantener su existencia. O puede ser también que las nuevas condiciones que existen en ese hábitat potencien o disminuyan algunas de las características que como especie llevaban cargando en su formación genética, pero que en el otro hábitat no habían potenciado o no se habían visto disminuidas porque habían estado existiendo allí establemente durante un tiempo determinado, que puede ser mayor o menor. Pero súbitamente en este nuevo hábitat, estas características genéticas, estas potencialidades genéticas, sí van a verse beneficiadas o van a verse no beneficiadas
y entonces van a tender a incrementarse o a verse disminuidas. Se me ocurre lo siguiente: hay una especie que tiene la capacidad de digerir una mayor cantidad de proteínas de las que siempre se ha visto en la necesidad de digerir, porque en el hábitat en el que se encuentra hay pocas presas de caza y sin embargo hay muchas plantas que también puede digerir. Entonces se alimenta primordialmente de plantas y por lo tanto los especímenes de esa especie no necesariamente tienen grandes músculos, pero debido a estos terremotos o debido a un maremoto, debido a estos factores, pues los que sean, esos factores externos, se ven obligados a cambiar de hábitat, y en el nuevo hábitat sí hay una mayor cantidad de presas de caza que no se ven visto en la necesidad, o más bien pues no se ven en la oportunidad de cazar, porque pues no las había en donde estaban previamente, y entonces no tienen por supuesto desarrollada la habilidad de cazar. Si no la pueden desarrollar y hay pocas plantas de las que se alimentaran previamente en el otro hábitat, van a tener dos opciones: o intentar regresar a su hábitat o permanecer en ese hábitat y ver cómo le hacen para poder sobrevivir. Los especímenes que no logren sobrevivir porque pues no aprendieron a cazar van a desaparecer, y por lo tanto no van a transmitir su genética. Pero los especímenes que sí logran sobrevivir porque aprenden a cazar, no solo van a transmitir su genética, sino que como esa información genética tenía la posibilidad de metabolizar proteínas que no tenían en el otro hábitat, súbitamente van a obligar a su organismo a metabolizarlas, y como tienen esa potencialidad, se van a convertir en organismos más fuertes. Van a crecer sus piernas, van a crecer su musculatura en general, y como van a estar cazando, obviamente es hacer ejercicio al tiempo que comer más proteínas, se van a fortalecer. Cuando estos cambios son lo suficientemente grandes como para que ya las subsecuentes generaciones los presenten y logren diversificarse a un punto tal que ya no son similares a la especie anterior de la que provenían, vamos a estar hablando de una nueva especie, ¿sale? Lo podemos ver por ejemplo con los lobos y los perros. Los lobos que tienen que cazar son enormes y además comen mucha proteína, pues son enormes, y sin embargo los French Poodle pues ni tienen que cazar ni comen tanta proteína y son pequeñitos, como pasa con todas las mascotas. Provienen de una especie común, pero son ya fisionómicamente muy diferentes, y entonces ya hablamos de dos especies diferentes, los lobos y los perros, y dentro de los perros cualquier cantidad de razas. Todo esto pues a partir de las modificaciones genéticas, porque los humanos hemos hecho muchas modificaciones genéticas, y también de los cambios a los que se han visto sometidos los lobos originales, que eran los que empezaron a convivir con los humanos. Eso es la especiación. Pero resulta, por supuesto, que también va a haber factores internos que hagan que haya nuevas especies. Estos factores internos tienen nombres también, sus nombres propios. Por un lado va a estar la simbiosis marguliana, que se le llama, o la endosimbiosis fagótica, que es de la que habíamos hablado ya también un poco. Un organismo unicelular se come a otro organismo unicelular o pluricelular, no lo puede metabolizar, no lo puede digerir, queda ese organismo unicelular o pluricelular dentro del organismo que se lo había comido, se vuelven simbióticos y se genera una célula mayor, por supuesto con características de todos los organismos que lo están ahora ya conformando,
y eso le va a permitir sobrevivir más. No hablamos únicamente de especies de animales o especies de vegetales, también hay especies de microbios, por supuesto, ¿no? Y también hay especies de bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se generan nuevas especies. En 20 segundos puede ser. Protagonistas para mí son gente de Hollywood, en películas de Hollywood, entonces no sé lo que quiere decir protagonistas, pero es cierto, si sin microorganismos y más que todo bacterias, la gente morirá todos en muy poco tiempo, puede ser semanas o meses, pero durante toda la historia de la vida no había gente, entonces gente muy reciente, no había mamíferos, no había peces, no había vertebrados. Eso quiere decir que había vida 3.000 millones de años antes de cualquier animal que es muy que nos conocimos muy bien. En este sentido son protagonistas, en el sentido que todo el medio ambiente desde el punto de vista del aire, de suelo, de producción de comida, eso es una propiedad de bacterias y no de gente. Gente nunca son productivos. La vida de verdad productiva en la Tierra es vida microbiana. Simbiogénesis se puede decir que todos los simbiogénesis vienen de antes un simbiosis. Simbiogénesis es el cambio de, por ejemplo, o la aparición de nuevas especies, nuevos tejidos, nuevos orgánulos, nuevos órganos, cualquier cosa nueva que se puede atribuir a la existencia de la simbiosis. Aquí son termitas. Pensamos que esos animales, insectos, que comen madera, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad sí, pueden ingerir madera, pero no pueden digerir nada, porque tienen una comunidad muy compleja, comunidad como tejido en su intestino, que hacen toda la digestión. Entonces, eso, pues se puede decir que el insecto se ha evolucionado a través de simbiogénesis. La vaca ha venido de simbiogénesis, es obvio. Sin sus microorganismos, sin fermentación, no pueden comer. Tú no puedes comer gramina, ¿no? Ningún mamífero puede comerlo sin comunidades de simbiontes que están dentro. Se puede decir que la vaca es producto de simbiogénesis. Es una pregunta de 10 segundos, ¿no? Sí, bueno, la cosa importante es saber que la vida no es un nombre, no es algo fijo. La vida es un proceso, es un verbo, cambia siempre y cambia a través de flujos de energía y materia. Y no hay ninguna vida que puede estar vivo sin tener este flujo de energía, por ejemplo, luz o energía química, orgánica, quimioorgánica, y pueden sobrevivir, es imposible. Entonces, la gente que busca el origen de la vida en esta transformación de energía y materia, a mí me parece tienen mucho más razón, por ejemplo, que los que quieren hacer la mezcla del pastel, aminoácidos, vitaminas, y hacer una mezcla y pienso que va a salir un perro, no sé, o una célula. Eso no es correcto, el punto de vista filosóficamente, a mí me parece. Entonces, a veces nos hemos dicho que la vida es materia, pero materia que puede escoger. Es materia que escoge. Y me parece que hay algo de progreso sobre esta idea de dónde ha venido la vida. Pero me parece que todo el mundo estamos de acuerdo que ha empezado como vida bacteriana, bacterias muy pequeñas, bacterias menos que un micra, pero celular, vida celular, siempre vida celular.
La otra manera, ¿no? La otra manera es el llamado splicing. Y del splicing no se los voy a explicar yo. Les voy a poner un videíto muy interesante que encontré en la red, en donde es espectacular lo que pasa, hacer una recreación de lo que es el splicing. Pero sí les puedo adelantar que tiene que ver con cortes de información genética que el organismo que se está reproduciendo encuentra no integrable, no beneficioso, no fructuoso para este nuevo organismo que se va a desarrollar. Entonces hacen cortes en las cadenas de ADN y después cosen, de cierta manera pegan la información que sí consideran que les va a servir. Es impresionante. Se los voy a pasar en la clase ya cuando la tenga editada. The sun is out, the sky is blue. There's not a cloud to spoil a view, but it's raining, raining in my heart. The weatherman says clear today. He doesn't know you've gone away, and it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery. What's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart. But it's raining, raining in my heart. And it's raining, raining in my heart. Oh, misery, misery. What's gonna become of me? I tell my blues they mustn't show, but soon these tears are bound to flow, 'cause it's raining, raining in my heart, raining in my heart, raining in my heart. Y finalmente el equilibrio puntuado, del cual ya también hablamos un poco, que tiene que ver con esas transformaciones que tienen las especies por muchas cuestiones, que puede ser el desplazamiento de un hábitat a otro, pero que también tiene que ver con el factor tiempo. Siempre se nos había dicho que la evolución era gradual y muy lenta, y Stephen Jay Gould, que es el desarrollador de la teoría del equilibrio puntuado, dice que no es así, que los cambios son abruptos y que son vertiginosos, porque lo único que se hace es potencializar o suprimir ciertas facultades genéticas que tenemos los organismos. Entonces no es que se vayan transformando lentamente a través de millones de años, sino que no hacen falta más que unas cuantas decenas de miles de años, unos cuantos cientos de miles de años, que no son nada geológicamente hablando,
para que se den la formación de nuevas especies. Inclusive podría ser de un momento para otro, como lo plantea la teoría de la mutación genética, ¿no? En donde la mutación se da por cuestiones que comen algo que hacen que se potencialice cierta información que traen cargando, y como los miembros de la especie están comiendo lo mismo porque están en el mismo hábitat, ¡pum!, ocurren las mutaciones genéticas. Entonces, estas son otras de las teorías que existen, o de los factores que se ven involucrados en la generación de nuevas especies. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el humano, su evolución, la evolución de su raciocinio y la formación de su cultura. Pero vamos a cambiar un poco de escenario.